Para la cápsula de hoy, puntualmente el Señor ponía una palabra en mi corazón. Y es que esta palabra tiene que ver con los dos tipos de tormenta que existen en nuestra vida. No sé si te habías puesto a pensar, pero hay dos tipos de tormentas. Número uno, están las tormentas que nosotros mismos provocamos. Bueno, me sonrío porque no sé si viene a tu mente algo que tú hayas ocasionado, algo que tal vez por tus malas decisiones, por tus mismas acciones, pues provocaron esas tormentas y muchas veces pues hay facturas que pagar. Pero digo, tienen que ver de nuestras propias decisiones. Y en este primer tipo de tormentas, bíblicamente, ¿te recuerdas de Jonás? Que él tenía una comisión, Dios lo llamó puntualmente para poder ir a predicar a Nínive y él no quiso. Él quiso huir de ese llamado y se subió a una barca para irse a Tarsis, un lugar que nada que ver con el destino que Dios le había dicho. En ese proceso de querer huir, tú sabes la historia y dice que se levantó una gran tormenta en aquel lugar. Tú conoces todos los detalles, donde las personas hubo un momento en el que dijeron: aquí alguien está mal, alguien hizo algo incorrecto. Y hasta que Jonás dice: soy yo, y entonces lo tiran de la barca. Y bueno, tú sabes el resto de esa historia, pero solo quiero comentarte esta parte de que hay tormentas entonces que nosotros mismos las ocasionamos. Puede que alguien hoy esté pasando por un momento difícil, pero tú tienes que analizar, ¿esta tormenta tú la provocaste o no? Porque si en el primer ejemplo de lo de Jonás es por alguna mala decisión, por algunas actitudes que tú has tomado, bueno, hay tormentas que uno mismo las ocasiona. Pero la pregunta es entonces, ¿y cuál es la otra tormenta, pastor? ¿O cuál es el otro tipo de tormenta? Bueno, en los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos relatan aquella tormenta que se levanta cuando Jesús va con sus discípulos. Yo no sé si tú te recuerdas, dice que la noche había entrado, Jesús les dijo: pasemos al otro lado, y cuando iban de camino se levantó una gran tormenta. Ahora, nota que ahí no había alguien que tuviera la culpa de tal tormenta, sino que tú tienes que entender que hay tormentas que vienen a nuestra vida como parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque recuérdate que mientras la tormenta estaba ahí, que anegaba la barca, y los discípulos gritaban, y yo no sé cuáles fueron los recursos a las instancias que ellos tomaron para poder tratar de sobrevivir, alguien de pronto se acordó que Jesús iba en la barca. Lo curioso es que Jesús dormía mientras todo esto acontecía. La pregunta es: ¿cómo puede ser esto posible? En medio de una gran tormenta donde por poco se anegaban, dice la Escritura, o sea, por poco morían, y Jesús dormía. Bueno, la implicación es que la barca no se puede hundir si Cristo está contigo, si Cristo está en tu barca. Entonces, repito, Dios es un Dios de propósitos y esas tormentas también son necesarias en nuestra vida, pero no es porque hayas tomado alguna mala decisión, sino porque el Señor está trabajando contigo, porque el Señor aún te está puliendo y te está tallando para poderte hacer cada día más a como Él quiere que tú estés. Recuérdate que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Él es el que talla, Él es el que diseña, y muchas veces en el proceso hay cosas que no mucho nos gustan, o por lo menos no las entendemos, pero sabes, en primera instancia Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Me llama poderosamente la atención que cuando despiertan a Jesús y Él le da la orden al mar y a los vientos, la expresión de los discípulos fue una expresión de asombro, diciendo: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? O sea, ellos no conocían a Jesús. Para poder expresar y decir quién es este, para que aún el mar, para que aún la naturaleza se someta a su voz, a su voluntad. Entonces, aunque son tormentas que nosotros no propiciamos, pero la implicación es: el Señor quiere que cada día nos acerquemos más a Él y que cada día lo conozcamos más, porque tú tienes que entender que las tormentas nunca van a ser para nuestra destrucción, sino que las tormentas son para nuestra promoción. El Señor quiere llevarte a otro nivel, a otra instancia. Pero déjame cerrar esta cápsula. Regresemos con Jonás. Allí en el capítulo 1 de ese libro, Jonás 1, versículo 3, dice literalmente que Jonás trató de huir de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios le da el llamado, el mandato de decir: ve a Nínive a predicar, él quiso huir de la presencia de Dios. Mira qué absurdo. Tú sabes que no habría lugar
ni en este planeta Tierra, ni aún en el universo, donde podría alguien esconderse de la presencia de Dios. Así que quiero cerrar esta cápsula. Si alguien está pasando algún tiempo difícil, pero tú estás consciente que esa tormenta tú la provocaste, porque el Señor te está llamando, porque el Señor te ha estado tratando de manera directa contigo y hoy las cosas no marchan muy bien, no te resistas. No trates de jugarle la vuelta a Dios. Eso no puede ser, eso nunca va a poder ser. Si el Señor te está llamando, si hay algo puntual entre Dios y tú, yo te aconsejo que correspondas a ese llamado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.